la salud, ¿cierto? Y la tecnología médica. En esta oportunidad nos acompaña el colega Diego Romo Contreras, tecnólogo médico, magíster en ciencias forenses, diplomado en medicina legal y actualmente es doctorado en ciencias forenses. Entonces él nos va a entregar su perspectiva, su experiencia, su visión sobre la aplicación de las ciencias forenses. Así que agradecemos su participación, su disposición para acompañarnos el día de hoy y lo dejamos con el colega Diego. Muchas gracias, colega. Gracias Valentina, gracias Hans. Yo ya con el Colegio de Tecnólogos Médicos del RC de Araucanía ya llevo trabajando varios años, especialmente desde que partimos el 2018 y también encontramos mucho trabajo en la pandemia y ahora estamos retomando estos nexos relativos a lo que es la ciencia forense y todo lo que es más relacionado a los aspectos legales del ejercicio en salud. ¿Ya? Y hay bastantes cosas que en salud se, se pasan a llevar, ¿ya? Me ha pasado mucho que con bastantes colegas me han comentado de que eh, existen cosas que se les va de las manos o no quieren enfrentarse a la justicia. Entonces, la clase del día de hoy va a ser como un ABC de lo que se tiene que hacer cuando se tienen que enfrentar a ciertos pacientes que van a requerir de ir a un tribunal posteriormente a ejercer justicia, ¿ya? Y para ello vamos a utilizar esta cosa que es la criminalística. La criminalística básicamente lo ven como una especialidad más que todo, pero yo lo tomo más como una herramienta. Al igual que la bioética, que es una herramienta para toma de decisiones, especialmente la bioética clínica, para la prestación de salud, la criminalística también tiene que ser tomada como una herramienta para trabajar con ciertas personas o ciertas muestras que van a reconstruir posteriormente un hecho aparentemente constitutivo de delito o de importancia judicial. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a tener que entender cómo trabajan los mundos judiciales y el mundo de salud, que son realidades totalmente paralelas. Pero en cierto punto es paradójico porque las líneas paralelas nunca se van a encontrar. Pero en estos mundos paralelos sí se van a encontrar en algún minuto, ¿ya? Las personas que se sienten vulneradas acuden a los tribunales para hacer valer sus derechos, ¿ya? Mientras que en el mundo judicial se discute en el tribunal prácticamente si los hechos tuvieron una intención, o sea, si hubo un dolo. Los que ya estuvieron conmigo hace un mes prácticamente, sabemos que un dolo es que la intención, que los hechos fueron con intencionalidad de generar daño, mientras que la falta de intención de daño es la culpa, es un delito culposo, ¿ya? También en los tribunales se ven responsabilidades, o sea, tanto las garantías como del imputado, como los derechos de las víctimas, ¿cierto? Em, la prevención, si todos estos hechos se pudieron haber prevenido, ya tanto desde el punto de vista del daño, la prevención del delito con política criminal, desde diferentes perspectivas, pero desde el punto de vista del mundo judicial. ¿Ya? Y obviamente si los hechos son constitutivos de delito, sabemos que un delito es una acción u omisión, ¿cierto? O mejor dicho, una conducta antijurídica, ¿cierto? Tipificada y culpable, ¿cierto? ¿Ya? Y cada delito tiene su propia pena, ¿cierto? El que matase a alguien tiene tanto, presidio tanto, en su grado tanto, ¿cierto? Y obviamente se ven las sentencias, si estas personas realmente son culpables o si son absueltas, ¿ya? Por otra parte, tenemos lo que ve el profesional sanitario, ¿ya? El profesional sanitario obviamente ve que hay un daño y lo constata a través de diferentes mecanismos, tanto informes, exámenes, nosotros trabajamos mucho con exámenes, ¿ya? También ve si ese daño tienes, lo valora, ¿ya? Si va a tener secuelas, ¿cierto? El daño va a ser permanente, ¿ya? O transitorio, ¿cierto? Y eso se da al tema de la gravedad de las lesiones, ¿ya? Y esos son documentos que le sirven a la administración de justicia, ¿ya? Y en lo que es la administración de justicia, se basa en la búsqueda de la verdad en hechos que son comprobables y no en lo que se quiere decir, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué requiero yo? De evidencia.
Cuando las personas se sienten vulneradas, obviamente afecta su vida, hay un desequilibrio en la paz social, por lo tanto, la misión del perito principalmente es que se vuelva a este equilibrio en la paz social y si hacemos las cosas bien vamos a tener una sensación de justicia y confianza en los sistemas. Yo sé que últimamente en estos periodos tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, se ha perdido la credibilidad en el sistema, la pérdida de confianza. Por lo tanto, nosotros como profesionales de salud tenemos que, con nuestros actos, hacer que estas instituciones funcionen y que posteriormente se genere la justicia, que es la constante de dar a cada uno lo suyo. ¿Ya? Ahora, el daño se materializa, lo habíamos visto también con anterioridad, en lesiones o muerte, ¿ya? Pero muchas víctimas, incluso los imputados, no van a los recintos, van a los recintos de salud y no van al servicio médico legal a constatar sus lesiones. ¿Por qué? Porque queremos salvar la vida, pero también tenemos otra cosa paralela, que esta persona, si sufrió un daño, también pueda ejercer mejor justicia. Y como habíamos dicho, con anterioridad, los que ya tuvieron clases conmigo, el tecnólogo médico es un garante de los derechos civiles de las personas, ¿ya? Y muchos funcionarios no saben cómo proceder ni hasta dónde las acciones o omisiones pueden afectarle, ¿ya? Y si usted omite ciertas acciones, puede irse incluso con un pasaje a Canadá, pero no a Canadá de Norteamérica, sino aquí a Santiago 1, Colina 1, donde usted su recinto penitenciario más cercano. Entonces, haciendo las cosas y conociendo la ley, podemos ayudar a mucha gente, tanto a salvar su vida como también a ejercer justicia. Ahora, todo este tipo de pacientes que van a llegar, que son, usted ya no va a ver pacientes propiamente tal. Un profe en mis clases de medicina legal en el pregrado y el posgrado me decía, usted ya no va a ver pacientes, va a ver una víctima y un pato malo. ¿Ya? Es claro, o sea, vamos a ver una víctima y un imputado, ¿ya? Y originalmente el concepto de enfermedad médico-legal era acudido a recintos de salud, especialmente lo que es la urgencia, en pacientes que hayan sufrido un traumatismo, ¿cierto? Accidentes de tránsito, ¿cierto? Accidentes laborales, lesiones por acciones de terceros, ¿cierto? Delito de lesiones corporales propiamente tal, ¿ya? Intoxicaciones que pueden ser tanto accidentales, el niño chico que se toma el cloro, ¿cierto? O la familia que está con la estufa y se aleña y tiene una intoxicación por monóxido de carbono, ya. Intoxicaciones laborales, ¿cierto? Y intoxicaciones alimentarias, que el tecnólogo del laboratorio clínico lo ve bastante, especialmente en los veranos, que a la gente le gusta mucho comer marisco crudo y le aparece el vibrio paramelítico. Bueno, es. Y las asfixias, que pueden ser tanto por acción de terceros, ya con cooperación al suicidio, ¿cierto? Y las asfixias que son de carácter accidentales. Pero ahora el espectro del concepto de paciente médico legal ha aumentado, ¿ya? El mayor espectro, ¿qué pacientes llegarán a un tribunal? ¿Ya? Y estos pacientes médicos legales o pacientes forenses, porque en la literatura, si ustedes lo buscan, van a encontrarlo como forensic patients, ¿ya? Estos pueden ser de agresiones físicas, ¿cierto? Víctimas de accidentes de tránsito, y el accidente de tránsito involucra mucho desde lo que es la constatación de lesiones, la cirugía, el laboratorio, la toma de muestra de alcoholemia, entre muchas otras cosas, y el tecnólogo médico está tanto en lo que es especialmente los de rayos, los de laboratorio y los de oftalmología. ¿Por qué me decir oftalmología, profesor? Porque los de oftalmología son los que le dan los que le dan los lentes o le revisan la visión a estas personas para que realmente si es que son aptos para tener una licencia de conducir. Entonces, en cualquier minuto, esta persona para cuestionar su licencia de conducir el tema de la salud visual. Entonces, se dan cuenta que estamos involucrados en muchas cosas también los accidentes o enfermedades del trabajo, ¿ya? Muchos tecnólogos de acá trabajan en mutuales, ¿ya? Víctimas de violencia intrafamiliar, intoxicaciones o envenenamiento, víctimas de abuso sexual, pacientes detenidos o reclusos. Y esta cosa me ha pasado mucho últimamente. Por ejemplo, pacientes que vienen están presos, va a haber una cosa, en Chile están presos, privados de libertad, como se le dice eh, ofi- eh, oficialmente. Están privados de libertad y ocurre que, por ejemplo, en la capacha se agarran con estoque, se empiezan y que uno queda mal herido y el hospital penitenciario no da abasto, entonces lo mandan lo derivan a un hospital
a un centro asistencial de mayor resolución, ¿ya? Pero esto obviamente van a ir acompañados con un gendarme, ¿cierto? Tienen que respetar. Y ahí vienen también otros cuestionamientos éticos y bioéticos. O sea, por ejemplo, me tocó un caso de una chica que era malula, la metieron presa, pero está en prisión preventiva por el tema de que tenía asociación ilícita, lavado de activos y receptación, ¿ya? Pero la pobre mujer está embarazada. Entonces, las cosas el hospital penitenciario no va a dar abasto para que esta señorita primero pueda parir, pueda dar a luz, mejor dicho, y generaba cistitis constantemente. Entonces, eso también es muy importante, ya que muchos de estos están cumpliendo condena o están bajo una reclusión por medidas cautelares. ¿Ya? Y lo otro, que también otro cuestionamiento ético, incluso legal, que está dentro de los tratados internacionales, son si es que estas mujeres tienen que parir con esposas. Entonces, podríamos estar discutiendo toda una tarde el tema de la salud de la mujer privada de libertad. Pero tengan que darse cuenta que muchos de esos pacientes, bueno, todos esos pacientes están bajo una ley, ¿ya? Pacientes que provienen de hogares de menores, de ancianos, establecimientos de salud mental, o también ahora los temas escolares, porque si ahora los pobres cabros chicos se están agarrando con todos, po. Entonces, todo eso también es médico legal. Por ejemplo, mi pareja es terapeuta ocupacional, Alex. Y me cuenta que de repente los adultos mayores se agarran a coscacho y o se caen o se mueren y están bajo responsabilidad profesional. Por lo tanto, todas estas personas eh, son pacientes médicos legales porque hay que hacer buenos certificados de defunción, si es que tienen buena salud mental o están todos sus cabales, porque algunos tienen carne de loco, como dicen los terapeutas ocupacionales de, mm, de residencia adulto mayor, porque dicen, no hagamos nada, si le pegó nomás, pero el caballero está senil, no le hagas cosas, pero eso va a tener que demostrar un tribunal si el pobre, no sé, pues, la pobre anciana que le pegó está ensangrentada, entonces todo eso tendrá que determinarlo un tribunal a través de un peritaje de salud mental. Bueno, y también los pacientes que van a sufrir daños por los profesionales de la salud, y esos son los pacientes en caso de responsabilidad profesional. Bueno, y para ello vamos a utilizar las ciencias forenses, que son estas conjuntos de disciplinas ya técnicas que son soportes para la administración de justicia. Las ciencias forenses es estas, que al centro es este pulpito donde están las diferentes, lo que se requiere, y alrededor están las diferentes especialidades, y ven que el tecnólogo médico está en todas, po, biología, química, toxicología, física, escena del crimen, medicina y digital multimedia. Ahora, dentro de los recintos de salud, los profesionales podemos ayudar eficientemente a que estos ejerzan sus derechos legales. ¿Y cómo lo hacemos? Tres cosas principales. Cumplir las obligaciones legales, principalmente denunciar y comparecer como testigo. No le van a preguntar por el pito de marihuana que se fumaron a los 15 años, le van a preguntar qué es lo que hizo con ese paciente o cómo las muestras que le tomaron. Y tengan cuidado, no les van a gritar la vida, solamente le van a pedir como que vayan como ministro de fe a decir, yo, Juanito Pérez, tecnólogo médico de oftalmología, atendí a este caballero y este caballero sufrió un trauma ocular y le hice tal examen. No le van a preguntar nada del otro mundo. Porque muchos colegas me dicen, no, que yo tengo miedo que me van a preguntar porque yo, por ejemplo, me robé un Super 8 cuando tenía 6 años. Esa cosa no va a pasar, ¿ya? Documentar, que es lo más importante, ¿ya? La ficha clínica, que prestación que no está escrita significa que nunca se hizo, ¿ya? También en el dato de atención de urgencia, donde por lo general siempre hay solicitudes de exámenes. Y obviamente los informes de lesiones corporales y en el caso de delitos sexuales. Y el tema de, obviamente, las tomas de muestra, que estas tienen que ser resguardadas y embaladas en cadenas de custodia. Ahora, todo funcionario público tiene la obligación de denunciar, ¿ya? Y la denuncia, todo proceso legal parte por una denuncia, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a aportar principalmente es en la etapa
uno, que es la etapa investigativa, donde es la recolección de indicios, evidencia y pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Y posteriormente de eso, ya es más materia judicial. Puede que a uno le digan que tenga que comparecer al juicio oral a testificar, ¿cierto?, qué es lo que hizo, pero por lo general lo hace el perito o los médicos responsables, pero de vez en cuando usted puede ser director de algún laboratorio o jefe de servicio y pueden que lo llamen. Entonces, pero lo principal es que nosotros lo que mejor hacer es esto, la etapa investigativa. ¿Ya? Toda investigación parte por una denuncia, eso está tipificado en el Código Procesal Penal, en el artículo 173 174 de las denuncias y la forma de denunciar. Y más adelante están las obligaciones que ciertos profesionales están obligados a denunciar, tanto los recintos asistenciales, profesores, gente de la Armada, y hay un listado, creo que son como 5 o 6 funcionarios que tienen la obligación de denunciar. Ya están los plazos, ya que son 24 horas sabido el hecho criminal. Muchos estudiantes me decían, pero profe, por ejemplo, a esta mujer la perpetraban durante mucho tiempo. No se preocupe, desde que usted sabe que llegó al recinto asistencial, usted tiene 24 horas para hacerlo, ¿ya? Y el incumplimiento de esta va a tener sanciones desde el punto de vista administrativo, ya, por ejemplo, sumario o todo el peso de la Contraloría, si es funcionario público, y en el caso de que sea también funcionario público o también traje un recinto de salud que también de privado, también tiene la obligación de denunciar, puede ser catalogado como calidad cómplice o un cubridor del delito. ¿Dónde hago las denuncias? Policía, siempre hay un carabinero punto fijo, especialmente en las urgencias, pero en algunos casos siempre les recomiendo a los colegas que tengan el número de fiscalía, que le digan, ¿sabe qué, caballero? Aquí tengo una muestra, o tengo una ropa, o tengo un examen de tal paciente, por favor, que alguien venga a buscarlo. Y lo tengo aquí en un cadena de custodia. ¿Ya? Porque por lo general todas esas cosas se pierden. ¿Ya? O también se puede hacer en los juzgados de garantía, que por lo general los juzgados de garantía están como todos juntos. Ya, por lo general ustedes, la mayoría están en Temuco, están todos metidos allá cerca del terminal, ya. Eh, está todo, pues, está el juzgado de garantía, está la Corte Suprema, entonces ahí incluso pueden ir a hacer la denuncia. Bueno, dentro de las ciencias forenses, la base fundamental es la criminalística, ¿ya? ¿Qué es la criminalística? La criminalística ya habíamos hablado que es una herramienta más que una rama auxiliar del derecho penal. Yo lo considero más como una herramienta que nos sirve para el análisis e interpretación de indicios, huellas, evidencias, ¿cierto? Para la reconstrucción de un hecho que aparentemente tiene importancia judicial, principalmente los delitos. Todo parte a través de Sherlock Holmes, que se destaca su inteligencia, una persona muy hábil. Incluso estoy leyendo un libro que me lo regaló la doctora Carmen Cerda para una Navidad, ya que habla del modelo Sherlock Holmes, que se han hecho eh, muchas historias, mucho análisis sobre el método de Sherlock Holmes, que hasta el minuto uno, hasta ahora lo estamos utilizando. ¿Ya? Sherlock Holmes es considerado como el, comillas, abuelo de la ciencia forense. ¿Ya? Otras doctrinas actuales del estudio de la escena del crimen, tenemos diferentes postulados, que va desde la evidencia son más confiables que los testimonios, y es deber de los jueces estar informados en qué se encuentran y cuáles son y qué significan. O sea, por ejemplo, sangre la vamos a encontrar en todas partes, pero no es eh, directamente que la persona haya estado involucrada en un homicidio. También puede ser un accidente, incluso alguna enfermedad o fluidos sexuales, por ejemplo, pueden estar tanto en masturbaciones, violencia sexual, relaciones sexuales consentidas. Entonces, es muy importante el deber de los jueces, qué significa cada una de las evidencias y dónde se pueden presentar. Y si son raras, ¿por qué? ¿Ya? Por otra parte, a través de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, dijo un postulado muy importante que yo lo ocupo bastante con este tema, especialmente con dos cosas.
Uno, que dicen que vamos a utilizar la perspectiva de género para investigar esto y siempre se van como en la voladita de que, oh, esto es un femicidio, un femicidio, un femicidio, hasta que les cambian un dato y muere ahí la investigación. Por eso es muy importante, o lo otro que hay una balacera, una población, es un ajuste de cuenta. Pero, ¿por qué vamos con apellido? Porque es un error capital teorizar antes de tener todos los datos. Siempre investigar y vamos a ir reuniendo en diferentes casillas si esto tiene más pinta de un homicidio, un femicidio, esto tiene más pinta de un accidente, esto tiene más pinta de un suicidio. Y así vamos rellenando cada uno de ellos y vamos viendo qué cosas tienen más de esto y qué más tiene de esto otro. ¿Ya? Porque un dato puede cambiar todo lo que es la investigación. ¿Ya? Por ejemplo, me ha pasado, tengo un caso de una investigación de un femicidio, por eso lo estoy hablando con conocimiento de causa, que dicen que esta mujer la mató la pareja, que encontraron rastros de él en cierta parte del sitio del suceso, en el legrado de uñas, que porque le encontraron células epiteliales, pero esta mujer realmente no murió porque le encontraron lesiones en las piernas. Pero esta mujer no realmente no murió de eso porque no buscaron que esta señora tenía antecedentes de alcoholismo, las lesiones que tenían no eran compatibles con lesiones que era por acción de terceros, sino más bien por accidentes, porque esta señora se cayó y cuando cayó convulsionó y por eso el vómito que tenía. Entonces, son varias cosas que hay que ir colocando en los casilleros y no siempre con una visión de túnel o con un sesgo de anclaje, ¿ya? Por otro lado, que toda interacción deja una huella, ¿ya? Entre los protagonistas, los instrumentos y los lugares. Eso lo dijo Edmond Locat, que fue un médico y abogado que trabajó en la policía de Francia, ¿ya? Em, Obviamente, pues si yo le pego a alguien, yo va a tener su rastro, él va a tener el mío, los instrumentos y los lugares. Paul Kirk es otro criminalista químico que hablaba de la interpretación de la evidencia, ¿ya? Que la evidencia física no puede ser equívoca, solamente el error humano el que le baja su valor. Y por otra parte está este caballero que ni siquiera era un letrado, nada, era un chorro, era un ladrón, que se aburrió de ser ladrón y le quiso aportar a la policía todos sus conocimientos de malulo, de criminal, porque los policías pensaban muy bien. Y él postuló que para entender un crimen debes saber cómo piensa un criminal, no cómo piensas tú. Y por eso estas personas dicen, ay, pero ¿cómo este compadre le hizo esto a esta niña o esta cosa? ¿Y por qué? Porque los criminales tienen otros códigos, otra ética. ¿Ya? Entonces, y ahí viene todo el tema del criminal mind, el criminal profiling, ¿cierto? Porque los criminales tienen otro tipo de actuar, ¿ya? Ahora, para la investigación judicial, nosotros tenemos que responder 7 preguntas de oro, que son las 7 preguntas de oro de la criminalística. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué? ¿Ya? Y el por qué así, de ese modo, el tiempo y los lugares, que eso ya va más a los fundamentos criminológicos. O sea, la criminalística estudia todo lo que es el tema de la reconstrucción de un hecho a través de la evidencia. La criminología es de la mente criminal, del por qué la gente delinque, la política criminal, la sociología, la víctima, el criminal, entre muchos otros objetivos que tiene. ¿Ya? Bueno, las bases de la criminalística son primeramente el principio de intercambio, la búsqueda de ítems de transferencia, ¿ya? Y que es muy importante, y esto es un tirón de orejas siempre a los fiscales o investigadores, que mientras más tiempo pasa es la verdad que huye, ¿ya? Por eso siempre hay que trabajar bien, agotado y saber bien interpretar esto. ¿Por qué? Porque puede que pase el tiempo, las muestras se nos echan a perder, no encontramos la evidencia, los testimonios pueden que pasen y se nos olviden, ¿cierto? Por eso hay que trabajar bien en tiempos acotados. Ahora, em, una cosa que es muy importante, hay que definir que los ítems de transferencia y hay que relacionarlos. La víctima, el sospechoso, los lugares y los objetos. Ya cada uno se va a llevar algo de alguien. ¿Ya? Ahora,
hay que entender de que dentro de la base de la criminalística está el estudio de la escena del crimen, que es un lugar de aparente importancia judicial, ya, pero ya a partir del año 2018 la Academia Americana de Ciencias Forenses y otros autores empezaron a definir que no solamente es un lugar físico, sino que también puede ser una persona, incluso un animal, porque presenta señales, fluidos biológicos, ya, e incluso ciertas otras sustancias agregadas que nos pueden conectar con la escena, con los sospechosos, ¿cierto? Con los instrumentos, ¿ya? Existen diferentes escenarios. El primario, que esa persona la mataron y la dejaron ahí, o esta persona puede pedir auxilio, se trasladó, trasladaron el cadáver y esa es una escena del crimen de carácter secundario, ¿ya? Y por lo general, los recintos asistenciales son escenas del crimen de tipo secundario, ¿ya? Y cada uno de ellos tienen diferentes metodologías, o sea, eh, ¿se acuerdan? Para el estallido empezaban a hablar de las torturas, de los tratos ilícitos y todas esas cosas. Ya, pues, existen protocolos de eso, que es protocolo Estambul y protocolo de Minnesota. Ya, el de Estambul es para lo que es el tema de las torturas y el de Minnesota es para mayoritariamente lo que es la muerte potencialmente ilícita. También yo creo que tienen que ir buscando el MinSal, el Ministerio Público y otros tienen manuales de tomas de muestra para víctimas de violencia sexual. También hay de incendio y otros miles de cosas que sirven para seguir, pero siempre hay metodologías de trabajo en la escena del crimen. Y dentro de la escena del crimen va a conectarnos sospechosos, ¿ya? Y las víctimas y nos va a llevar a esta triada que es la evidencia. Bueno, ahora, desde el punto de vista de la prestación de salud, esto es muy mío, lo discutí con mis colegas y creo que es lo básico de lo básico de lo básico que tiene que enfrentarse un tecnólogo médico o cualquier profesional de la salud cuando se ve enfrentado a este tipo de paciente. Son tres escenarios principales: las tomas de muestra, el paciente lesionado y el paciente fallecido. Para ello, dentro de todo lo que es las tomas de muestras, van a tener que ir resguardadas en cadenas de custodia, que es un registro fiel de descubrimiento de indicios o evidencias, ¿cierto? Eh, y obviamente esta va a darse autorización al Ministerio Público, ¿cierto? Y el Ministerio Público va a saber qué hacer con ellas, ¿ya? Y, y tener el resguardo hasta que se tenga que hacer que se tenga que hacer con esta. Preserva las características originales de los elementos en materia de prueba y garantiza que la autenticidad de la muestra analizada y la imposibilidad de la alteración. O sea, este lápiz que yo se lo encuentro a un paciente, por ejemplo, va a ser el mismo que va a ser analizado en el laboratorio forense y el mismo que se va a tener posteriormente en un informe que va a ser declarado en un tribunal. ¿Ya? ¿Por qué se llama cadena de custodia? Ya, esto es un modelo de cadena de custodia chilena, ya que son trabajados tanto el Ministerio Público, las policías, Gendarmería, el Servicio Médico Legal y los recintos de salud. El RUC es el carnet de identidad de la investigación. Y el RIT es el registro interno del tribunal. Esas cosas no se tienen que rellenar porque eso es materia más judicial. ¿Ya? El delito tampoco, pero sí hay cosas que ustedes van a tener que rellenar, por ejemplo, la hora, el lugar, ¿cierto? Quién descubrió, quién entrega, a quién se le entrega, y así empieza esta cadena de custodia que garantiza la trazabilidad de las muestras y además sabe los responsables y en el lugar y el tiempo, el espacio y el tiempo donde están estas evidencias. ¿Ya? Pero ¿qué es una evidencia? Existe un vocabulario en criminalística sobre rastro, indicios, huella, evidencia y prueba. El rastro es una señal o rastro dejado en un objeto o en un hecho, ¿ya? Las huellas son marcas características, huellas dactilares o huellas de pie que son identificables. Los indicios son elementos perceptibles que posibilitan relacionar un hecho, mientras que la evidencia son los mismos indicios pero analizados y vinculados científicamente al caso. Y la prueba es la evidencia incorporada y la que se valora en el tribunal. La evidencia es cualquier cosa que pueda exhibirse en un tribunal, ¿ya? Y que pueda aproximarnos a la verdad jurídica, el qué pasó, ¿ya? Y para el trabajo con la evidencia tenemos que obviamente identificarla, hacer el reconocimiento y el análisis de estos elementos, ¿ya?
obviamente obtenerlas, estudiarlas y también interpretarlas. Y la conclusión de esta es que la evidencia es un testigo silencioso, que la evidencia física habla sin palabras, pero su análisis científico aporta la verdad. La evidencia física puede ser de diferentes formas, tamaños, colores y son mucho más confiables que los testimonios. Pueden ser localizadas tanto en la escena del crimen, en el cuerpo, que puede ser en la autopsia, en el análisis médico de lesiones, ¿ya? Y pueden estar enmascaradas, ¿ya? Y que requieran de análisis eh, para desenmascararla, valga la redundancia. Ya como esa huella que está ahí, que se hizo una prueba de campo, dijo, ah, esta cosa es compatible eh, con sangre, entonces vamos a hacer una prueba de confirmatoria para ver realmente si esto es en sangre. Y lo otro que también es muy importante el tema de los diagnósticos diferenciales. Yo si veo esa pierna que tiene mucho equimosis, ya, puede que incluso hematoma, pues decir, ah, a esta persona le pegaron. Pero también es muy importante el tema de que existen otros patrones lesionales que pueden dejar lo mismo, por ejemplo, las leucemias, ya, o problemas en la coagulación. Por eso es muy importante el tema de los exámenes y los diagnósticos diferenciales. Dentro de la evidencia física están las evidencias biológicas que sirven para muchas cosas, pero dentro del objetivo de la investigación forense está la identificación de personas, que es el ADN principalmente, el análisis toxicológico y la histopatología. Y lo más importante de esto es la toma de muestras. Voy a ser sumamente majadero en esto. ¿Por qué? Porque tanto en la universidad la parte preanalítica es sumamente importante. Aquí la parte preanalítica es todo este proceso y debe ser más importante porque las muestras forenses son únicas e irrepetibles, ¿ya? Y los métodos de recolección son de recolección y preservación dependiendo del objetivo del estudio. O sea, una muestra de sangre, una pequeña gota de sangre puede servir para ADN. No obstante, para análisis toxicológico requiere de un volumen mayor o para histopatología requiere de otras matrices que en este caso son células y tejido, ¿ya? Requieren otro tratamiento. Ahora, los tipos de evidencia que vamos a encontrar pueden ser evidencias no biológicas, que son las ropas, las armas, balas, etcétera, y eso tiene que ser entregado al custodio asignado por el fiscal, que puede ser las policías o cualquier otra entidad que designe, estime conveniente. Y evidencias corporales, como la sangre, orina, fluido, en caso de delitos sexuales que quedan en custodia transitoria en la unidad de urgencia hasta que el Ministerio Público determine qué hacer con ellas. No obstante, yo digo que los servicios de urgencia o las unidades clínicos forenses no dan abasto porque no tienen ¿cómo decirlo? La infraestructura, ¿ya? Entonces, yo siempre he dicho que los laboratorios clínicos o los de histopatología deberían ser los mejores custodios de evidencia que las salas de los boxes de las unidades clínicos forenses o los servicios de urgencia, porque los tecnólogos de laboratorio o de histopatología tienen las condiciones en los servicios, tienen los refrigeradores, pueden poner cámaras, un tecnólogo de punto fijo para la custodia, que éste te entienda con las policías, con los fiscales. ¿Por qué? Porque tienen mejor medios para eso, ¿ya? Otro tema que es también de las tomas de muestras son las alcoholemias. Ya ustedes saben que las alcoholemias se pueden tomar para cualquier motivo, pero especialmente y obligación en los temas de tránsito. Ya que primeramente Carabineros toma detenida a una persona, se le hace la prueba respiratoria con eh, el alcotest. Si el alcotest sale positivo, es tomado detenido y es llevado a un servicio de salud que está acreditado por el Servicio Médico Legal, ¿ya? Donde se tiene que rellenar una boleta de alcoholemia y se tiene que proceder a tomar una muestra, ¿ya? La toma de muestra es obligatoria del médico, pero el médico puede designar a un profesional competente a tomar tomas de muestras de alcoholemia con supervisión de este. Lo más importante de la toma de muestras son que tiene que hacerse un lavado con una solución jabonosa no base de alcohol porque eso va a llevar a error de interpretación, que esté en un frasco con anticoagulante, ¿cierto? Frasco de tapa gris, ¿cierto? Y que tenga que estar en una caja fuerte con la llave y el servicio médico legal va a ir yendo y viniendo a cambiar estas, ¿ya? Y obviamente hay que rellenar esta boleta de alcoholemia. Por otra parte,
Ya vimos la situación de los temas de toma de muestra. Ahora vamos a el paciente per se. Paciente con lesiones graves o menor de 14 años con signo de violencia sexual es un paciente médico legal. ¿Ya? Y tenemos que recordar las obligaciones legales y siempre cuando, denunciamos tenemos que anotar el número del parte que nos va a dar en la ficha clínica o en el dato de atención de urgencia porque eso les va a servir a los investigadores posteriormente a qué fiscalía enviar todos estos informes. ¿Ya? ¿Qué es una lesión? Una lesión es cualquier daño ya que se le genera alteraciones anatómicas o fisiológicas ya que por lo general son por un trauma. Pueden causar la incapacidad de esta persona, incluso la muerte, que pueden ser intencionales o accidentales. Si hay que hay un responsable, hay que investigarlo y muchas características, no todas, proporcionan datos sobre la gente causal, las circunstancias, incluso los autores, y es obligación de los médicos el informe médico de lesiones corporales y delitos sexuales. Una cosa que me pasa mucho en las investigaciones que hago con la doctora Carmen es que supuestamente se van a constatar lesiones, pero le hacen el dato de atención de urgencia, pero el dato de atención de urgencia es un documento clínico para ver de cómo ingresó a la urgencia. Pero no hay una descripción per se del documento de constatación de lesiones, ¿ya? Que es una obligación. Existen métodos para fijar las lesiones, ¿ya? Fijar una lesión, en histopatología, fijar es utilizar un medio físico o químico para preservar la morfología y detener los procesos de autólisis. En el caso de fijar en medicina legal, fijar una lesión es dejarla permanente en el tiempo, independiente de los procesos reparativos en sujetos vivos o los procesos de descomposición en los cadáveres. Y existen diferentes métodos, ¿ya? Escritos, esquemas, fotografías y los exámenes, ¿ya? El informe médico de constatación de lesiones es lo más importante porque aquí sale en Santiago a tal hora, lo señalado el artículo 341, 315, 322 del Código Procesal Penal. O sea, es obligación de los médicos hacer este informe y la mayoría de ellos no los hace. ¿Ya? ¿Cómo se hace la documentación de lesiones? Obviamente la anatomía de superficie, recordar eh, todo lo que es la región anatómica, las nomenclaturas, los puntos de reparo de referencia, ¿cierto? Procesos óseos, bordes óseos, líneas de plano convencionales, ¿cierto? Y los pasos que se hacen son súper fácil, es de mayor a menor. Ubicación anatómica, precisión de esta. Siempre ocupo la misma porque es la más fácil. Lesión en el ojo. ¿En dónde? Órbita. Ya en la zona palpebral. Tipo de lesión, laceración de tantos centímetros, bla, 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 bla. La forma, ya el color, relación con otras lesiones, si presenta sustancias agregadas, sangre, semen, pólvora, cualquier otro tipo de cosa. ¿Ya? Dentro de los registros para fijar una lesión también está la fotografía. Yo siempre he dicho que los laboratorios clínicos, los servicios de anatomía patológica, bueno, anatomía patológica tiene, pero laboratorio clínico no tiene, en algunos. Incluso los servicios de urgencias deberían tener cámaras fotográficas y un colega, puede ser un técnico, un enfermero, incluso un tecnólogo que sepa fotografía forense para generar registros de estos. ¿Cómo se toma la fotografía para fines forenses? Ya, obviamente, de mayor a menor y siempre con lo que es uso de testigos cosméticos y señalética. ¿Ya? Y obviamente tenemos lo que son los exámenes, ¿ya? Nosotros los tecnólogos médicos trabajamos mucho con los exámenes y los resultados de los exámenes pueden contribuir tanto a lo que es el estado anatómico o fisiopatológico de este, ¿ya? Y principalmente puede ser los exámenes de laboratorio e imagenología, ¿ya? Imagenología cabe mencionar también que están incluidos los de oftalmología, o sea, los OCT, todo lo que tiene que ver con captación de imagen, ¿ya? Y también los exámenes funcionales, la audiometría también es un registro de lesiones, ¿ya? Porque es un examen funcional, ¿ya? Y todo esto nos va a ayudar a reconstituir hechos para los tribunales de justicia. Una de las cosas más importantes es el tema de la imagenología como documento de lesión, ¿ya? La radiología forense es una subespecialidad médica que se utiliza para eh, los temas médicos legales, ya para evaluar lesiones en víctimas vivas o en cadáveres con el fin de esclarecer hechos judiciales.
Y el uso clínico principalmente para lesiones de traumatismo en general, maltrato y violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y agentes lesionales radioopacos que por lo general son por proyectil de arma de fuego. Bueno, las lesiones tienen diferentes características y criterios que van desde su vitalidad, si son vitales y estas son penados, son post-mortem, grado de incapacidad si es permanente o transitorio, compromiso tisular si son la complejidad, ¿cierto? Ya qué compromiso tienes, qué tan profundo son, por ejemplo, las quemaduras, ¿ya? O el número de lesiones. La intencionalidad, si todos son accidentales, autoinfligidas y la acción de terceros. Y los agentes causales, que son agentes físicos, químicos y biológicos. Ahora, desde el punto de vista penal, del Código Penal, está el tema del tiempo de curación y reparación y el tiempo de incapacidad que va desde las lesiones leves a las lesiones graves y gravísimas. No quiero que se lo aprendan, pero eso está en la legislación. Dentro de los principales agentes causales está todo lo que son los agentes físico-mecánicos que llaman principalmente a lo que son los mecanismos de inflamación, donde están las contusiones, las heridas y las mordeduras. Ya, pero desde el punto de vista mecánico. Las lesiones que van desde el punto de vista físico-térmico, eléctrico y radiante, químico, estos generan quemaduras. Y los agentes biológicos que van a generar enfermedades infectocontagiosas, que pueden ser infección de transmisión sexual o no, mordeduras humanas o animales, pero desde el punto de vista biológico, ya por lo que es la flora bacteriana, como se le decía antiguamente, la microbiota, picaduras, toxinas y los tóxicos. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista del fallecido, es otro tema que también el tecnólogo médico tiene que saber, ¿ya? La muerte es el cese permanente e irreversible de las funciones vitales caracterizado por la pérdida definitiva de la actividad cerebral, respiratoria y circulatoria. Es un fenómeno biológico que marca el fin de la vida y tiene diferentes efectos que pueden ser jurídicos, éticos, médicos, psicológicos, ¿ya? Y socioculturales. Y para muchos es el fin, pero para nosotros los forenses es solo el comienzo. La importancia de la muerte va desde diferentes perspectivas. Obviamente de lo sociocultural, o sea, el efecto emocional de los deudos, ¿cierto? El tema de las costumbres religiosas y culturales, ¿cierto? El duelo y la inhumación. Por otra parte está el tema legal, certificados de defunción, procedimientos policiales y judiciales, cambios en los estados civiles, viudos, huérfanos, ¿cierto? Herencias y seguros, y en caso de las personas que están en, privadas de libertad, el término de una condena. Y para los efectos médicos, obviamente establecer causas de muerte, para el tema estadístico, planes de programa de salud pública, datos de estudio de enfermedades y lesiones, prevención de contagio y evaluación de tratamiento. Existen diferentes eh, perspectivas de que se estudia la muerte, desde el punto de vista clínico, que es el cese de la respiración y la actividad cardíaca, ¿cierto? Que puede ser potencialmente reversible a través de la reanimación. La muerte encefálica, que es la pérdida completa y irreversible de las funciones del cerebro, el encéfalo, ¿cierto? Y se considera como una muerte legal del individuo. Esta persona es como el dicho, el muerto en vida. La muerte somática, que es el cese de los signos vitales, marcado por el inicio de los fenómenos cadavéricos, la rigidez, el cambio de temperatura, ¿cierto? Eh, mm, los fenómenos de descomposición, entre otros, para ser eh, más coloquiales. Y la muerte celular o molecular, que es básicamente el proceso posterior a la muerte somática o el retiro, por ejemplo, en el caso de una biopsia, que se retiran esto y empiezan los procesos de autólisis y pérdida gradual de la morfología y del cese de las células. Bueno, la muerte se estudia desde un evento versus un proceso. El evento es que falleció alguien una sola vez, oye, nadie muere dos veces. ¿Ya? Y el proceso desde el punto de vista médico, sociocultural, psicológico, legal. Puede ser focal o generalizado, puede ser reversible o irreversible, y los tejidos van muriendo de eventualmente gradual. Por eso está el tema de los trasplantes. Y no todos los tejidos mueren al mismo tiempo. Ya, eso es
muy bueno para el tema de los trasplantes. Incluso en las autopsias que me ha tocado ver por autopsias clínicas, han pasado 2 horas de que falleció y, por ejemplo, los hígados están estupendos, los huesos, para qué decirlo, pero hay otros órganos que ya al momento de fallecer empiezan ya con los procesos de autólisis. Por ejemplo, lo que son los epitelios más simples, por ejemplo, el estómago. eh, Pasa mucho con los ojos, que los ojos también es un signo de declaración de muerte por el tema de deshidratación, etcétera. Ahora, dentro de los cambios que sufre un fallecido está el tema de restablecer la causa de muerte, y lo otro es el cese de los signos vitales, por lo tanto es los fenómenos cadavéricos que se ve la data de muerte. ¿Ya? Dentro de la clasificación de los fenómenos cadavéricos está todo lo que es la naturaleza de ellas, que pueden ser físicos o químicos, ¿ya? El tiempo que se presentan, que pueden ser inmediatos o tardíos, y lo otro que tiene que ver con respecto a la integridad del cadáver en lo que es el fenómeno cadavérico tardío, si esto se destruye o no se conserva. Dentro del estudio médico legal en Chile, existen 3 escenarios principales para que requieran de una autopsia médico-legal: muertes violentas por traumatismo, asfixias, intoxicación o envenenamiento. Se dice intoxicación y envenenamiento por el tema del poisoning, ¿ya? En muchos otros libros más en español es el intoxicación un cuadro clínico, mientras que el envenenamiento es el tema de la muerte por envenenamiento, pero gracias a los anglosajones quedó como poisoning, por lo tanto quedó en la misma clasificación. La muerte súbita, donde está la sintomatología menor a las 24 horas de evolución, o sea, una persona que estuvo sana y al minuto después murió. Y la muerte sospechosa, que elementos que presumen acciones de terceros. Ahora, ¿qué hay que hacer con una muerte por enfermedad? ¿Ya? Si es conocida, dar el certificado de función, que lo puede dar el médico tratante o los otros jefes de servicio, que puede ser el director del hospital, jefe de turno, etcétera. ¿Ya? Y para la confirmación o discordancia del punto de vista clínico, se tiene que hacer una autopsia clínica, y posteriormente el certificado de función lo da el médico anatomopatólogo, ¿ya? Y si es desconocida, manejar como muerte súbita o sospechosa, dar aviso a la fiscalía y derivarla al servicio médico legal. Por otra parte, para el tema de la muerte súbita, sospechosa o violenta, hay que dar aviso a la fiscalía y conseguir el número de parte. Eso ya lo habíamos hablado. ¿Ya? Rellenar el formulario de retiro del cadáver. ¿Ya? Yo creo que aquí los tecnólogos de Morfo deberían estar muy acostumbrados a esto, y veo que no mucho. ¿Ya? Los tecnólogos de Morfo deberían saber gestión de fallecidos, porque sería bastante ágil y sería buenos cargos para entenderse, para hacer autopsia, ser ayudante de autopsia, y también para hacer todos estos trámites, porque por lo general los patólogos no hay, o hay muy poco, y los que tienen que hacer este trámite, por ejemplo, pues, en los servicios de anatomía patológica, son los patólogos o los técnicos de patología. Pero los tecnólogos, como son buenos gestores, se peinarían. ¿Ya? Y el servicio médico legal le entregará un certificado de función al fallecido, y tiene que haber una autorización. ¿Ya? Si no hay signos de tercero, llamaron a la ambulancia porque estaba enfermo y falleció en el trayecto, eso también tiene que darse un aviso a la fiscalía para que se haga la autopsia en el recinto hospitalario. En el estudio de la muerte están las causas y formas de muerte. Las causas son enfermedad, asfixia, intoxicación indeterminada en estudio, que yo me comprometo a recabar más antecedentes y determinar cuál de las 4 es. Y están las formas, que es la causa de muerte más la circunstancia, que puede ser suicidio, homicidio, natural o indeterminada en estudio. En resumen, el paciente fallecido tiene varias aristas que hay que atacar. Por un lado, la gestión del fallecido, si es que esta persona tiene que haber una conservación o una gestión funeraria, se está muriendo mucho extranjero, entonces hay que hacer los trámites con Cancillería, con policía, ¿cierto? Pasó una colega que me comentaba: Diego, ¿sabes qué? Tuve un haitiano metido todo, como una semana en la cámara mortuoria, y no sabíamos qué hacer. Yo le dije: fácil, aplica el 199 del Código Procesal Penal. Me dijo: ¿qué es eso? Es el Código Procesal Penal, dice hallazgo de cadáver. Tú llamas
a la policía, carabineros, dice, ¿sabe qué? Tengo una persona, la tengo reconocida, pero usted venga a tomarle huellas para que usted se intercepte con el Interpol, decir quién es esta persona para que posteriormente lo retiren y hagan los trámites con Cancillería para llevar a esta persona. Por otra parte está el tema de la conservación de todo el tema del trámite funerario. Si este se va a ir a autopsia clínica, autopsia médico-legal, ya si esta persona tuvo algún tipo de exámenes y las muestras que se hicieron, ya y la documentación, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado, el certificado de función. ¿En qué momento tiene que darse? Si es una muerte por enfermedad conocida, lo tiene que dar el médico tratante u otro que está relacionado, por ejemplo, el director del hospital o el jefe de servicio. Si es una autopsia clínica, el anatomopatólogo, o en el caso de una muerte médico-legal, el médico legista, ¿ya? Y la ficha clínica, pues, que son todos los registros de la atención que se hizo. Ahora, dentro de los roles y normativas del tecnólogo médico vinculado a la legislación vigente, las primeras dos ya las habíamos visto en la clase pasada, que es el conocimiento del marco legal y de cómo se funciona y cómo aplicarlo correctamente, reconocer las proyecciones legales, documentar mediante protocolos, métodos y resultados, ¿ya? Y lo que vimos hoy, que es resguardar la evidencia, cadena de custodia, trazabilidad de los elementos, condiciones de almacenamiento de los recintos de salud y tener vinculación con instancias legales, ¿ya? Policía, Servicio Médico Legal y Ministerio Público. Y recién ahí, esto para nosotros, los investigadores forenses, es la parte preanalítica. Esto y es donde más se pierden cosas, ¿ya? Y recién ahí viene el trabajo pericial de instituciones, ¿ya? O en el caso yo, el tema privado. Muchas gracias. Aquí una foto, tanto haciendo autopsia en la policía de Orlando y nos vemos en otra instancia. La bibliografía y espero sus preguntas. Muchas gracias, colega, por su presentación. Un tema súper interesante, atingente igual, eh, en áreas en las que nosotros los tecnólogos médicos desconocemos, sobre todo en nuestra formación del pregrado. Así que me parece un tema súper interesante. Vamos a esperar las preguntas a través del chat y ahí las vamos conversando. ¿Ya? Por Bueno, mientras Valentina presenta lo que tenemos. ya. Bueno, iba a leer un poco de los comentarios que dicen que excelente charla, increíble, súper interesante, así que tenemos buenos comentarios. Voy a compartir porque hoy como Colegio de Tecnólogos Médicos junto con el colega estamos lanzando, creo que está cargando, ahí se ve, este nuevo curso, ¿cierto? De introducción para las ciencias forenses, ¿cierto? En el ejercicio clínico para, ¿cierto? Los tecnólogos médicos. Colega, digo, si quiere dar algo referente a esto. Bueno, principalmente este es un curso introductorio para hablar un poco más en profundidad de los aspectos médicos legales atingentes al ejercicio de los tecnólogos médicos de todas las menciones. El tema de la tecnología médica forense tiene que saber que todos tenemos que saber un poco qué hace cada uno. Vamos mucho que cada uno está en su propia isla, pero se dan cuenta que todo esto se intersecta. Por lo tanto, tanto con Hans, Marisol, Valentina y el equipo de la Sociedad Chilena de Medicina Legal, Forense y Criminalística, que es la doctora Cerdillo, decidimos ampliar este curso que hicimos el año 2018 en el Hotel San Nicolás con 30 horas, la vez pasada fueron 10, eh, donde donde vamos a hablar un poco más de diferentes temas, que es tanto lo que es la responsabilidad profesional,